2, 3. A combatir resuena la guerrera voz del buen Jesús, que hoy llamando está, sin desmayar, seguidle siempre con valor y la victoria plena os dará. Bueno, hermanos, bienvenidos a esta clase, hoy 23 de noviembre del 2022. Realmente esta clase vendría a ser un repaso a la clase que se dio, bueno, ya ni recuerdo, para los que grabaron esta clase, creo que fue a principios de año que estábamos estudiando la adoración a través de los tiempos, y en ella estuvimos hablando acerca de Levítico 16 en cuanto a lo que era el día de la expiación. Ahora, ¿por qué estoy dando esta clase? Esta clase la estoy dando porque estamos estudiando Hebreos capítulo 13, donde estudiamos la porción que nos dice o le dice la Sagrada Escritura a los hermanos hebreos que ellos deben salir fuera del campamento y que ya ellos tienen un altar, por supuesto nosotros, de la cual no tienen derecho a comer los que participan del tabernáculo. Y esto ha surgido preguntas de hermanos durante la semana que querían más o menos comprender un poco más acerca de Astacel, de la sangre, cuál es el propósito de la sangre, porque los testigos de Jehová dicen que no se puede comer sangre. Y yo les estuve comentando a algunos de ellos que ya ese estudio lo di, pero en vista de que algunos no lo vieron y yo tampoco los bajé. De hecho, no los he bajado porque tuve problemas, recuerdan, el año pasado con la computadora. Entonces, he estado retomando este estudio. Ya bajé el primer estudio de Levítico 16, espero que lo hayan visto, que por supuesto trataba del día de la expiación, pero en su primera parte. Lo que voy a dar en esta ocasión es el día de la expiación en su segunda parte. Tengo la tercera parte guardada. Cuando baje esta segunda parte, bajaré la tercera, de manera que ustedes tienen la oportunidad de escuchar este estudio también por YouTube y así puedan ir sacando mejor las conclusiones, porque este punto es muy importante que lo entendamos. Así que lo que estamos haciendo es esto, haciendo un repaso de Levítico 16 de estudios anteriores. Y espero que ustedes hayan visto el video por YouTube, porque en ese estudio hablamos de que para nosotros acordarnos bien de Levítico 16, debemos acordarnos de tres cosas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas tres cosas? Bueno, acordarnos del propiciatorio, del sumo sacerdote y de los dos machos cabríos. Vamos a leer un poquito aquí la reseña que tenemos aquí. El propiciatorio, del hebreo caporet, que significa la tapa o cubierta del arca del testimonio. Déjenme para ver si hago lo siguiente. Ok, para otra vez colocarlo en contexto. Esta parte que yo no sé si ustedes están viendo este círculo rojo, este anotador aquí, todo esto que ustedes ven aquí entre como una especie de rejilla, todo esto alrededor, y que encima están los dos querubines, ¿recuerdan? Esto viene siendo lo que se llama el caporet en hebreo. Y este caporet simplemente es la tapa o la cubierta del arca de la alianza. Todo esto es el arca de la alianza. Entonces ellos tenían una tapa y esto se llama propiciatorio. El propiciatorio es todo esto, donde está la tapa y donde están los ángeles. Entonces el propiciatorio es la tapa o la cubierta del arca del testimonio. Allí se introducirá la sangre de las víctimas y esa sangre hará expiación sobre el santuario por el sumo sacerdote y su casa y por todo el pueblo. Eso es en el día de la expiación. Pues el sumo sacerdote también es la otra clave para entender o recordar bien este capítulo. El sumo sacerdote debía entrar al lugar santísimo, aquí, una vez al año con sangre ajena, o sea, la sangre de la víctima de la expiación, para llevar a cabo la expiación. Ahora, nos vamos a dar cuenta, y si ustedes leyeron bien Levítico 16, según la Reina Valera, va a encontrar la palabra reconciliación. La expiación también se traduce como reconciliación, y esto es algo que debemos recordar.
Y él tenía que entrar también junto con la sangre de la víctima y la expiación, tenía que también llevar el incensario. Los dos machos cabríos, también recordamos eso, los dos machos cabríos. Uno se tomaba suerte y uno caía la suerte por Yahvé. A suerte por Yahvé tenía que morir para realizar la expiación, en este caso la purificación, que también la expiación tiene el significado de purificación, tiene el significado de purificación, de reconciliación y también de santificación, porque santificaba el sacerdote, el altar, etc. Y la otra suerte por Azazel. Azazel es una palabra más o menos hebreo que significa el que quita. Y cargaba el pecado del pueblo. Tenía que ser llevado vivo al desierto. Estas son las cosas que nosotros debemos, estas son las tres principales cosas que nosotros podemos recordar cuando tratamos de este capítulo 16. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar hoy con respecto al día de la expiación? Bueno, vamos a hablar de la importancia de la sangre de la expiación. De hecho, el tema central de la expiación o el punto principal de la expiación es la sangre. La sangre tiene una connotación demasiado importante dentro de lo que es la teología de Dios o de lo que es el temor a Dios. Es algo que lo obviamos muchas veces, pero desde el principio la sangre ha tomado en cuenta a Dios para reconciliar al hombre consigo mismo. Así que la sangre de la expiación es muy importante que lo entendamos. Miren lo que dice Levítico 17:11 con respecto a la sangre. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado a los hebreos para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí está el propósito de la sangre para los hebreos. Algo también dice Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón. Esta es la importancia de la sangre. ¿Qué vamos a hacer entonces nosotros? Necesitamos comprender el contexto en el que se encuentra esta cita bíblica del Levíticos capítulo 17, versículo 11. Así que ubiquémonos allá a Levítico capítulo 17 y esto va a dar respuesta a la famosa pregunta, ¿podemos comer o no comer sangre? Y primeramente ya hemos dicho que no, pero es lo mismo de lo que están hablando los testigos de Jehová con comer sangre. No es lo mismo. Vamos a ver lo que dice el Levítico capítulo 17, porque si nosotros sacamos un versículo, y eso es lo que ellos están haciendo, ellos sacan este versículo y recuerden que el engaño religioso está en no mostrar toda la verdad. Si yo nunca leo la palabra de Dios, si yo nunca estoy de una manera ignorante exactamente la palabra de Dios y me visita un testigo de Jehová o dos testigos de Jehová, porque siempre andan en pareja, y me dicen que yo no debo comer sangre y me colocan este versículo para que yo lo lea, pero léelo aquí mismo, porque la vida de la carne en la sangre está. Yo les he dado para hacer expiación por el altar por vuestras almas, y la misma sangre de la expiación de la persona. Y ellos utilizan otros versículos del antiguo pacto que dicen la vida del ser humano está en la sangre, y también se prohíbe aquí en el capítulo 17 no comer sangre. Entonces yo llego a la conclusión, no debo comer sangre, y así que. Pero lo que tenemos que hacer es estudiar el contexto. El versículo 1 al 7 de Levítico dice, 17. Habló Yahvé a Moisés diciendo, estoy leyendo la Biblia textual, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y les dirás, esta es la palabra que Yahvé ha ordenado diciendo, cualquier hombre de la casa de Israel que degüelle en sacrificio un novillo, un cordero o una cabra dentro del campamento, o que lo inmole fuera del campamento, y que no lo lleve a la entrada de la tienda de reunión para que la víctima sea presentada ante Yahvé. Recuerden que la Reina Valera no habla de víctima. Por lo general traduce la palabra sacrificio, ¿verdad?
pero en sí lo que entendían los hebreos era la palabra víctima. La víctima sea presentada ante Yahvé delante de la tienda de Yahvé, al tal hombre le será imputada la sangre. Ha derramado sangre y el tal hombre será cortado de en medio de su pueblo. Los primeros 7 versículos, la indicación después de estar hablando del día de la expiación, el capítulo 16, ahora le dice, habla a los hijos, dile a los hijos de Israel lo siguiente. ¿Qué iba a decirle? Que ninguna persona tenía el derecho de sacrificar a un animal fuera del santuario. No podía hacerlo. Si él quería presentar una ofrenda para recibir el perdón, para tener una reconciliación, una ofrenda de paz o ofrecer en holocausto, en este caso, él no podía hacerlo de manera individual, irse con su familia, irse a cierto lugar y hacer su propia adoración. No, tenía que llevar, porque para eso se estableció el santuario, en este caso el tabernáculo, para que toda víctima fuera llevada al santuario. Esto es lo que está diciendo aquí en los primeros 5 versículos. Y dice algo interesante, habla de que haya derramado sangre. Entonces, si nosotros tocáramos esto de una manera literal, entonces nosotros no podemos matar ningún animal, porque aquí se dice que no debemos derramar sangre. Están viendo lo que es la parte, ¿cómo se dice la palabra? Exagerada, podríamos decir, de tomar las cosas tan literal, porque aquí se está hablando de que el que haya derramado sangre, versículo 4, el tal hombre será cortado de en medio de su pueblo, derramar sangre. Ah, entonces no mato ningún animal. Pero nos vamos a dar cuenta de que no se está tratando de eso, se está hablando de derramar sangre fuera del campamento con el propósito de hacer una especie de adoración. Los hijos de Israel, versículo 5, llevarán las víctimas que sacrificaban en el campo. Eso era lo que hacían ellos en el pasado. ¿Desde cuándo? Desde toda su vida, y más cuando estuvieron en Egipto esclavizados. Ellos venían de un mundo idólatra, y cada quien, como se dice, hacía lo que bien les parecía, ¿verdad? Y cada quien tenía sus propios ídolos o ídolos, y la adoración, como era de una manera familiar, el mundo era prácticamente idólatra. En este caso, ellos lo sacrificaban antes en el campo. Y voy a leer el versículo 5. Los hijos de Israel pues llevarán las víctimas que sacrificaban en el campo y las harán acercar a la entrada de la tienda de reunión ante Yahvé, al sacerdote. Allí las sacrificarán como sacrificio de las ofrendas de paz a Yahvé. Versículo 6, el sacerdote rociará la sangre sobre el altar de Yahvé. Esto se llama derramar la sangre, pero la sangre tenía que derramarse sobre el altar, no en otro lugar. Por eso se sobreentiende que el que derrame sangre fuera del campamento se iba a ver con Dios. El sacerdote rociará la sangre sobre el altar de Yahvé a la entrada de la tienda de reunión y dejará consumir la grasa en olor que apacigua a Yahvé. Aquí vemos también otra cosa que la vamos a tratar tal vez en este estudio hoy o de repente en el próximo, porque la versión de Reina Valera dice olor fragante o olor agradable. No recuerdo muy bien cómo dice la Reina Valera, pero creo que dice así, olor fragante o olor agradable. Olor grato, ¿verdad? Cuando ustedes encuentran la palabra en la Torá, olor grato, en sí es un olor que apacigua a Yahvé, es como que lo satisface, lo calma. ¿Por qué lo satisface y lo calma? Ya lo vamos a estudiar en su momento. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios. Versículo 7 es muy importante. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras los cuales se prostituyen. Esto será estatuto perpetuo por sus generaciones. Es decir, cualquier israelita, no importa la clase, no importa quién fuera, hiciera un sacrificio fuera del tabernáculo sin presentárselo al sumo sacerdote, esa persona, ese sacrificio que estaba haciendo era considerado una idolatría y le estaba sacrificando a los demonios. Porque no está ya autorizado desde este momento anteriormente. Anteriormente no se les decía nada de esto, pero ahora que ya el Señor ha escogido un pueblo para él,
todo lo que ellos hicieran fuera del campamento, para de adoración, era una idolatría y lo estaban sacrificando a los demonios. Así que todo lo que esté fuera de lo establecido por Dios en la adoración es un sacrificio a los demonios. Esto es una especie de idolatría. Esto es lo que nos está enseñando el propósito de este capítulo 17. Evitar que los israelitas ya dejen su vieja cultura o costumbre de sacrificar a los demonios, ahora tienen que sacrificarlo a Yahvé. En los versículos 8 y 9 dice, y les dirá, cualquier hombre de la casa de Israel o del extranjero que peregrina en medio de ellos, que haga subir holocausto o sacrificio y no lo haga llevar a la entrada de la tienda de reunión para ofrecerlo a Yahvé, ese hombre será cortado de en medio de su pueblo. El versículo 8 y 9 está hablando de las consecuencias de no obedecer los versículos 1 al 7. Está muy claro. Las consecuencias, será cortado de en medio de su pueblo. Vamos a leer los versículos 10 al 12, dentro de que está enmarcado el versículo 11 que acabamos de leer. El versículo 10 al 12 dice, yo me enfrentaré contra aquella persona que coma cualquier clase de sangre. Y viene la prohibición de comer la sangre. Sea de la casa de Israel o del extranjero que peregrina entre ellos. A la persona que coma sangre, la cortaré de en medio de su pueblo. Está claro. Porque la vida, este es el versículo que utilizan mucho los testigos de Jehová, porque la vida de la carne está en la sangre. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Porque es la sangre, en razón de la vida, la que hace expiación. El punto es que no es permitido a ningún israelita, a nadie, comer la sangre. Pero es que los israelitas sabían qué significa comer. Mire, ustedes van al hebreo, ustedes van al griego, ustedes van a cualquier idioma, incluso al castellano. Métanse en un diccionario, el que ustedes escojan, y coloquen la palabra, significado de la palabra comer. No es necesario, ya ustedes lo conocen, desde niños saben lo que es comer. Comer es simplemente el acto de pasar alimentos a través de la boca para el estómago, donde se produce el proceso digestivo. Comer es con el propósito de tragar, pasarlo al estómago para el proceso digestivo. Aquí no se está hablando de la transfusión de sangre, porque la transfusión de sangre es un proceso que no pasa, no es por mi esófago y llega al estómago. La transfusión de sangre es un proceso que se pasa de vena a vena. Eso lo sabemos nosotros. Es más, la Biblia nos dice, cuando el Espíritu Santo está usando al apóstol Pablo para hablarle a los hermanos en Roma, le está diciendo que no hay justo ni siquiera uno, y él empieza a acusar a todas las índoles sociales y morales que existían en ese tiempo. E incluso dice que acusa a los judíos que no eran mejores que otros. Entonces dice, ¿y qué ventaja entonces tiene el judío en cuanto a lo enseñado en Romanos? Muchas, porque a ellos le es confiada la palabra de Dios. Es decir, los que mejor conocen los términos hebreos, en este caso, los que mejor conocen los procedimientos bíblicos para la expiación, para el derramamiento de sangre, para los actos de purificación, etcétera, lo conocen tanto al pie de la letra que el autor de los Hebreos tuvo que sacar o quiere sacar a los hermanos hebreos que habían creído en Jesucristo como el Mesías, tenía que sacarlo del pensamiento que ya había cumplido un propósito. Pero ellos tenían muy bien claro que ellos no podían comer sangre. Pero saben ustedes que los hebreos, desde que se descubrió este proceso de la transfusión de sangre, ellos se hacen transfusión de sangre. Ellos tienen hospitales, ellos tienen clínicas, ellos salvan vidas, los bomberos, todos ellos en momentos de guerra, y ellos tienen muchas guerras, están sus oficiales médicos junto con las mujeres y los hombres que se dedican a la enfermería, llegan con su equipo no me acuerdo de eso, de auxilio,
y inmediatamente allí le colocan suero, le hacen la transfusión de sangre. Ahora, ¿saben los hebreos qué es comer y saben los hebreos qué es una transfusión? Obvio que lo saben. Entonces va a llegar una persona en 1830, por ahí, no tengo más o menos la idea clara de cuándo se establece el movimiento de los testigos de Jehová, y salió un hombre supuestamente inspirado por el Espíritu Santo, que no fue inspirado, porque ninguna iglesia se sostiene bajo la imagen de un hombre, porque nosotros estamos siendo guiados por la autoridad del Señor Jesucristo, y llega y dice, él interpreta mejor Levítico 17 que los hebreos durante generaciones y generaciones y generaciones, y dice que allí se dice que no comer carne, digo, de que no hacer transfusión de sangre, no es permitido, se pueden morir uno de ellos porque ellos están comiendo la sangre, mientras que los hebreos lo están haciendo todos los días. Cuando digo que lo hago todos los días es cuando se requiere hacer la transfusión de sangre. Entonces, ¿saben los hebreos lo que es comer y lo que es una transfusión? Sí. Es más, para decirle, cuando se escribió esta cita en Levítico 17, vamos a calcular más o menos, sin entrar en detalle, desde Levítico 17 hasta la venida de Jesucristo, vamos a suponer, pasaron 1000 años. Bueno, y después de Jesucristo, hasta no sé cuánto que empezó a usarse la transfusión de sangre, pasaron, vamos a poner 700 años, vamos a poner. Entonces, 1000 años, 700, cuando se escribió, mínimo, cuando se escribió Levítico 17, no existía la transfusión de sangre. Entonces, no se está hablando de eso. Para nada. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Estudiar la Biblia de acuerdo al contexto. Y también manejar los principios bíblicos. ¿Quiénes son los hebreos? ¿Cómo? ¿Qué era lo que ellos sabían? Vuelvo a leer el versículo 11 para caer en el 12. Porque la vida de la carne está en la sangre. Es obvio. Y yo os la he dado para hacer expiación. La sangre era usada exclusivamente para hacer la purificación, la reconciliación, la santificación para el pueblo de Israel. De manera que ellos tenían que ver la sangre de cualquier animal como algo sagrado, porque esos animales morían en lugar de ellos, eran víctimas. Y no le era permitido comer la sangre. Y yo las he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, porque es la sangre en razón de la vida la que hace la expiación. Versículo 12. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, ninguna persona entre vosotros comerá sangre, tampoco ningún extranjero que peregrine entre vosotros comerá sangre. ¿Estamos claros? Ellos entendían, no se puede comer la sangre, pero recuerden que el comer la sangre también estaba relacionada con la idolatría, con los paganos. Ellos posiblemente en el pasado estaban comiendo la sangre, posiblemente. Y por eso se le está diciendo esto, advertencia terrible y las consecuencias que traía. Porque sabemos que en los pueblos idólatras de aquellos tiempos, incluso en estos tiempos, la gente sigue comiendo sangre en actos de santería, de brujería, de idolatría. La comen. De hecho, dentro de la historia precolombina de nuestros países de aquí de América, sabemos que los incas, los mayas, los aztecas y los indígenas de nuestras naciones, ellos hacían sacrificios humanos y ellos creían que al comerse el cerebro, o sí, el cerebro y el corazón de un guerrero, ellos creían que se estaban apropiando de los beneficios de ese guerrero y se comían la sangre también para, ellos tenían la idea de que eso le daba a ellos fuerza, vida y vitalidad. Entonces sí había, el comer la sangre estaba relacionado con la idolatría, con todos estos casos, y hasta el día de hoy hay gente que maneja la hechicería y la brujería y lo hacen para llenarse de poder. Está prohibido comer la sangre. Llegamos entonces al versículo 13 y 14 que dice, cualquier hombre de los hijos de Israel o de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que case animal o ave, aquí va a hablar de otra cosa, ya no de comer sangre, que case animal o ave, no, sí lo va a hablar, perdón, que case animal o ave que pueda comerse, derramará su sangre y la cubrirá en la tierra. Ahora fíjense el punto que quiero hacer énfasis nuevamente. Dice que si caza un animal, ya sea cualquiera o ave, se la puede comer. Pero ¿qué tiene que hacer? Derramar la sangre. Ahora, si volvemos nosotros a la lectura anterior, en el versículo 4, y que no lleve a la entrada de la tienda de reunión para traer la víctima, sea
que se ha presentado ante Yahvé, delante de la tierra de Yahvé, el tal hombre le será imputada la sangre, ha derramado sangre, mientras que aquí en el versículo 13 dice que debe derramar la sangre. Están viendo que el contexto cambia de acuerdo a la palabra. En el primero es derramar la sangre fuera del campamento, sin el propósito de una adoración, mientras que aquí el versículo 13 no está hablando de la adoración para llevar este animal al santuario, al tabernáculo y hacer un sacrificio. Aquí es a una necesidad que tiene la persona de comer de manera individual. ¿Sí? Lo puedes matar, porque lo puedes matar y comértelo, porque no lo estás teniendo con un propósito de adoración, lo estás teniendo como un propósito de apropiación tuya personal y de tu familia, pero derrama la sangre, eso sí tienes que hacerlo. Y el versículo 14 dice, porque el alma de toda carne, aquí está el versículo, porque el alma de toda carne, en su vida está, es su sangre. Entonces ellos, los testigos de Jehová, cuando nos leen esto, no se asusta. Pero es obvio, el mandamiento no es comer la sangre. De eso estamos claros. Pero una cosa es comer la sangre, vuelvo a hacer el énfasis, y otra cosa es una transfusión. Comer está en su sangre, por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, de ninguna. Porque la vida de toda carne es su sangre. Todo el que la coma será cortado. Estamos claros entonces en esto. Resumen de la pregunta que me han venido haciendo. ¿Podemos o no podemos comer sangre? Ya demostramos, según Hechos capítulo 15, no podemos comer sangre. ¿Por qué? Porque la vida de toda carne en su sangre está, y la sangre en este caso es su alma, en este caso, es su vida, allí es su vida. ¿Podemos hacer transfusión de sangre? Sí, podemos hacer transfusión de sangre, porque la transfusión de sangre no es un proceso digestivo que nosotros realizamos cuando comer es un acto que nos llevamos alimento a nuestra boca, pasa por el esófago y llega al estómago y hace su proceso digestivo. Es algo diferente. ¿Sabían los hebreos a qué se estaba refiriendo Levítico 17 y toda la Torá? Lo sabían. Hacen los hebreos hasta el día de hoy transfusión de sangre y no se sienten que están ofendiendo a Dios. No se sienten que están ofendiendo a Dios porque ellos conocen mejor lo que es comer y lo que es una transfusión de sangre. Aún incluso el sentido común nos los dice. Así que no tengamos temor en esto. Al contrario, debemos enseñar a nuestros vecinos, hermanos, familiares o amigos testigos de Jehová que tengamos, que están equivocados y que están siguiendo mandamientos de hombre, espíritus engañadores, doctrinas de demonios. O sea, son doctrinas demoníacas. Evitar la transfusión de sangre a un otro ser humano y que se muera, ya esa es otra cosa. La sangre de la expiación. Ahora, eso es lo que hablamos acerca de la importancia de la sangre. Ahora vamos a hablar de la expiación, que por supuesto esa sangre no salía así. La sangre provenía de una víctima, Entonces vamos a ver, a considerar primeramente la palabra expiación. ¿Por qué? Porque la palabra expiación en Levítico 16 aparece 24 veces. La palabra expiación, nada más en Levítico 16, aparece 24 veces, pero tiene dos significados. El primer significado, el que vamos a hablar, está mencionado en el versículo 3, 5, 6, 9, 11 y 15, ¿verdad? La palabra expiación que aparece allí es hata o hatat, pecado, pecado culpa, pecado purificación, ofrenda por el pecado. Esa palabra expiación que se ve allí aparece unas 293 veces y tiene dos significados sobresalientes. Vamos a ver los dos significados que tiene. Pecado, primeramente la palabra hata es pecado. Y segundo, el sacrificio o la víctima por el pecado. Aparece 135 veces, es decir, la ofrenda por el pecado. Ahí están también, yo le dije que leyeran Levíticos capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Espero que lo hayan leído para que vean cuál es la ofrenda por el pecado para expiar su pecado.
Esta era una ofrenda por algún pecado específico que se cometía por ignorancia, sin querer hacerlo y tal vez sin darse cuenta de ello. Levítico 4:2 y Levítico 5:15. Así que cuando aparece aquí en la Reina Valera la palabra expiación, tiene que ver con la ofrenda por el pecado, aunque algunas veces también aparece hatat como mayormente como pecado, pero también es la ofrenda por el pecado. Y la otra palabra que vamos a ver que tiene que ver con la palabra capar, que significa cubrir, expiar, propiciar, pacificar, perdonar, reconciliar, aparece en el versículo 6, 10, 11, 17, 18, 20, 24, 27, 30, 32, 33 y 34. Es decir, cuando leemos aquí la Biblia, a veces nosotros nos confundimos por usar tantas veces que aparece esta palabra, pero es bueno saber esto, porque el trasfondo de la expiación es cubrir, expiar, perdonar, reconciliar al pueblo con su Dios, en este caso. Vamos a leer Levítico 16, vamos a ver qué tiempo tenemos. Ya se está yendo el tiempo rapidísimo. ¿Qué tiempo tenemos? Miren lo que dice Levítico 16:3, para poner un ejemplo. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero por holocausto. Ya voy a buscar la Reina Valera, porque yo sé que ustedes no van a poder leer. No sé si hubiese preguntado si alguien quería leer, pero bueno. En Levítico 16:3, miren cómo dice la Reina Valera. Aquí rapidito. Bueno, no estoy yendo tan rápido. Debería estar yendo más rápido, pero bueno. 16:3 dice: con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación. ¿Están viendo aquí la palabra expiación en el versículo 3? Bueno, ahí la palabra expiación es ofrenda por el pecado. Claro, pero se entiende, pero por esto en la Biblia textual, siempre que aparece la palabra Reina Valera expiación, mire cómo traduce. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para la ofrenda por el pecado, porque eso es lo que significa la palabra expiación en este caso. Para ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Versículo 5. Tomará 2 machos cabríos de la congregación de los hijos de Israel para la ofrenda por el pecado. La Reina Valera dice para expiación, ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Versículo 6. Y haciendo acercar el novillo como ofrenda por el pecado, Aarón hará expiación por sí mismo y por su casa. Versículo 9. Luego Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Yahvé y la ofrecerá en ofrenda por el pecado. Y siempre la Reina Valera va a decir por expiación. O sea, manejar bien estos conceptos es bueno porque hay que saber que la ofrenda por el pecado es, aunque la palabra en hebreo es expiación, los hebreos entendían que esa era la ofrenda por el pecado, pero de nada servía que se llevara a la víctima como ofrenda por el pecado, se degollara, se agarrara la sangre y la sangre se quedara allí. La verdadera expiación, o ese era un paso de la expiación, sucedía era ya en el lugar santísimo, en el caporet, ¿recuerdan? En el propiciatorio. Allí es donde se llevaba a cabo o se terminaba, o mejor dicho, allí era la verdadera expiación, porque hasta que no se derramara la sangre sobre el propiciatorio, no había expiación. Por eso es que se hace una diferencia acá. La ofrenda por el pecado, aunque es expiación, hay que entender que es el animal que debía presentarse, igual en el versículo 11. Entonces Aarón conducirá el novillo para la expiación y degollaría el novillo como ofrenda por el pecado, era expiación por ella. Bueno, hermanos, lamentablemente se me acabó el tiempo. Continuaremos sobre esto, la sangre de la expiación, porque necesitamos hablar un poco de la palabra hebrea kapar, que aparece en algunas partes como reconciliación, y que es interesante porque la expiación tiene que ver también con la reconciliación. Bueno, nos vemos, nos conectamos el próximo
miércoles con el favor de Dios y seguiremos hablando sobre Levítico 16 para tener bien claro este punto. Así que hermanos, Dios les bendiga y que pasen buenas noches. A la batalla, oh cristiano, con el escudo de la cruz. Sé buen soldado, pues a tu lado está el príncipe Jesús. Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal.